Una vez más, los saludo en el nombre del Señor, mis hermanos, y le doy gracias a Él, porque me permite nuevamente venir delante de ustedes por medio de este su programa, el Evangelio Eterno. Vuestro servidor, amigo y hermano, Pastor Efraín Valverde Sr., deseo una vez más que Dios os bendiga. Les invito a que oremos y pidamos así la bendición al Señor una vez más, como lo he hecho siempre y lo seguiremos haciendo siempre, porque necesitamos su bendición en todo. Padre, una vez más vengo delante de ti, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque me concedes el privilegio, la oportunidad de poder ministrar, Señor, a mis hermanos por medio de las ondas del radio, por medio de las cintas magnéticas, Señor, en donde tu mensaje también es oído en diferentes formas y lugares. Padre, te ruego una vez más tu bendición. Que lo que hables, Señor, no sea solamente mi intelectualidad, sino que esté tu unción. Tú sabes que ha sido mi petición toda mi vida, Señor, y una vez más te ruego que tú obres. Unge mis labios y los oídos de aquellos que escucharen, a quienes también, Señor, te pido bendigas y que cada uno reciba, si quiere, la bendición que le estoy impartiendo, porque lo estoy haciendo no por mis méritos ni por los de ninguno de ellos, sino por los méritos sacrosantos de aquel que en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestra bendición, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mis hermanos, insisto en algo que he mencionado en los últimos tiempos, y esto es que el mensaje que Dios ha puesto, o el propósito que Dios ha puesto en mi corazón en estos últimos tiempos, ha sido de que me dirija no a los que no quieren, no a los que no oyen, no a los que no les importa, no a los que no les agrada lo que dijere yo, sino a mis hermanos que hacen lo contrario. O sea, los que quieren, los que aman al Señor y me aman también a mí, los que aman la palabra que he expresado, o sea, aquellos que me conocen o los que no me conocen, pero que les importa saber, entender. Y a ellos, a vosotros, hermanos míos, donde quiera que estuviereis, en el tiempo que fuere, para mí, Dios, no hay tiempo, no hay distancia, no hay obstáculo, no hay nada, y para vosotros es, una vez más, el mensaje, y el texto que tengo es uno muy conocido, y es ahí en el capítulo 24 de San Mateo, en donde el Señor dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas se enternecen y sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Ahí también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y el último versículo que quiero leer: empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Hasta ahí quiero, en los breves minutos que puedo estar con ustedes, hacer mención una vez más de un tema que he hablado mucho, puedo decir, en los últimos 27, 28 años, de que Dios abrió mi entendimiento, ya estando en un tiempo avanzado de mi ministerio, que ya son más de 40 años. Para este tiempo, dije, hace los años más o menos que acabo de señalar, que Dios abrió mi entendimiento para considerar algo que se ignora, algo que yo no oí, algo que no se dice por lo regular entre el cristianismo, y esto es
la estrecha relación que tiene que ver o que tiene nuestra salvación, nuestra esperanza con el pueblo del libro, o sea, con el pueblo judío, ahora con el pueblo de Israel. Porque ahora Israel no es no solamente un decir, no nomás una historia, sino que es una realidad, es un estado. Y ya por más de 44 años para la fecha en que estoy haciendo esta grabación, está delante del mundo, delante de las naciones. Ignorar ese misterio, ya he insistido mucho y lo seguiré repitiendo, hay una maldición porque trae consecuencias fatales, y la consecuencia que señala el Espíritu Santo por San Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Y lo he dicho, repito, y lo sigo señalando, que la arrogancia que hay en el cristianismo tiene diferentes orígenes y diferentes fuentes, aunque el originador es el que me está oyendo, el enemigo de Dios y el enemigo del pueblo de Dios. Satanás, Lucifer, que es también el anticristo, y todos los demás nombres que pueda tener. Ese espíritu poderoso que en el Señor llama 3 veces en el Evangelio según San Juan, el príncipe de este mundo, y que cada vez que lo menciona su derrota. ¿Por qué? Porque es el tiempo de su derrota. Pero mientras llega el fin de ese tiempo, su operación ha estado, y en estos últimos tiempos, o sea, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, esa operación ha sido más fuerte que nunca, porque se ha cumplido aquello que está escrito: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, una de las operaciones que ha hecho, una de las operaciones con que ha trastornado, ya no al mundo, porque no nos extraña que el mundo que no conoce al Señor se ha trastornado por ese poder, pero ha trastornado a multitudes de miles y millones de profesantes cristianos, diciéndoles que Dios no tiene nada que ver con Israel, que Dios ya dejó a Israel, que ahora nosotros los cristianos somos el verdadero Israel, y que ya no tiene caso aún lo que está señalado en el Antiguo Testamento, porque he oído ministros que han dicho semejante disparate. La verdad es, mis hermanos, que nosotros hemos venido por la voluntad de Dios a vivir en un tiempo único. Oigan bien, mis hermanos, dije, estoy hablándole a los santos, estoy hablándole a mis hermanos, a los que conozco y a los que no conociere, a mis hermanos, y no estoy señalando un grupo ni una denominación, estoy hablando a aquellos que aman al Señor como lo amo yo, y que por lo tanto, en su amor para el Señor, creen en su palabra, tiemblan a su palabra, obedecen su palabra, y esos son la iglesia del Señor. Esa es la iglesia. Entonces dije, a ellos, a vosotros, me dirijo y señalo, mis hermanos, nos ha tocado venir a vivir en un tiempo único, especial. ¿Por qué? Porque muchas generaciones durante los siglos y aún los últimos 2 milenios, que es el tiempo de la iglesia, que es el mismo tiempo de la gracia, que es también el tiempo de los gentiles, es el mismo tiempo. No lo pudieron ver hasta nosotros en este siglo, en el siglo de las luces, el siglo XX que ya está por terminar, que viene siendo, por cierto, el último siglo de los 2 últimos milenios del tiempo, dije, de la gracia, pero que también tiene un significado tremendo, porque agregados a los 4 milenios, desde la salida de Adán y de Eva hasta el nacimiento del Señor, suman ya casi 6.000 años, y sacando la cuenta según la Escritura de 1.000 años por día, tenemos ya que estamos terminando el 6º día de la semana profética de la creación espiritual de Dios. En la creación literal Dios creó al hombre el 6º día, y en la creación espiritual también Dios va a crear al hombre a su imagen el 6º día, porque en el 6º día es cuando se cumplirá lo que está escrito: muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Dios apareciere, porque Dios es Jesucristo el Señor, no hay otro, es el único Dios. Sabemos que cuando Dios apareciere,
seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Seremos semejantes a Él. Es la misma expresión que usa ya al principio, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. En lo físico, ahora también en lo espiritual, en el cuerpo de gloria, semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Dios, porque ese es el que describe la Escritura con el término Hijo, no la segunda persona de una Trinidad que no existe, ni de una dualidad tampoco, sino que es el cuerpo visible del Dios invisible. Se le llama el Hijo, no es ningún otro Dios, es el cuerpo visible del único Dios, del Espíritu infinito invisible, que es a la vez el que la Biblia describe como el Padre. No es mi propósito hablar de la divinidad, aunque es el tema supremo de todos los temas, pero estoy señalándolo porque viene al caso diciendo de que somos hechos semejantes a Él, en lo natural, pero también en el sexto día. Estamos por terminar, ya dije, estamos viviendo en el sexto día de 1000 años por día, para ser que semejantes a Él. Y en este tiempo único, que desearon verlo los antiguos, que desearon verlo muchas generaciones, nosotros lo hemos visto, y entre las cosas portentosas que nos ha tocado experimentar, ha sido ¿qué cosa? El ver la higuera que ha reverdecido. ¿Cuál higuera? Es la higuera que el Señor maldijo, porque el Señor no anduvo entreteniéndose secando higueras nomás para jugar, sino que tiene un simbolismo tremendo. Estaba ahí tipificando esa higuera que fue maldecida, y que así también sucedió cuando dijo: de Israel caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que el tiempo de las gentes se ha cumplido. Entonces se cumplió a los 40 años después de la crucifixión del Señor, con la caída del templo en el año 70 de nuestra era, y pasaron ¿qué cosa? 19 siglos, pero en este siglo la higuera reverdeció. Ante los ojos incrédulos del mundo, y inclusive de un cristianismo que no pensaba que la higuera iba a revivir, o sea que Israel iba a volver otra vez a ser una nación, un estado, se convirtió en una realidad. Ya dije, para estas fechas no es una novedad. Más de 44 años de edad tiene para la fecha que estoy hablando, y entonces se han cumplido cosas tremendas, y quiero solamente en breve, porque no tengo mucho tiempo, sino que es precisamente poco el tiempo para hacer mención de lo último. En Israel se está cumpliendo lo último, porque allí es donde tiene que brotar el cumplimiento también de lo último en la historia humana, en donde señala el Espíritu Santo por instrumentalidad de Pablo, el apóstol, diciendo que cuando digan los hombres paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, y no escaparán, como los dolores a la mujer encinta. No olvidemos que de esa paz se ha estado hablando ya por mucho tiempo. Las dos guerras mundiales que ha habido en este siglo han terminado formándose primero la Liga de las Naciones, y hablaron de paz. No hubo. Estalló la Segunda Guerra y se terminó, y se siguió hablando de paz, y se estableció entonces las actualmente conocidas como las Naciones Unidas. 56 miembros, me parece, son los que principiaron entonces. Terminando la Segunda Guerra, ahorita son ya cerca de 170 estados miembros de las Naciones Unidas, y se sigue hablando de paz. Pero ahora, después de la Segunda Guerra, ha habido algo que no había en la primera, y esto es lo que el mundo considera el Cordero de la Expiación. Ese pueblo del cual fue dicho por el Espíritu Santo: somos estimados como ovejas de matadero. Recuerden, mis hermanos creyentes, mis hermanos fieles a Dios, mis hermanos sufridos que me están oyendo. Dije los que aman al Señor como yo, y que por lo tanto son los que están oyendo mis palabras. Esa expresión, nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, San Pablo, la aplica a nosotros en el capítulo 8 a los romanos. Se dice que somos estimados como ovejas de matadero. Pero dije, no lo origina allí, sino que es tomada del Antiguo Testamento, porque esa es originalmente aplicada al pueblo de la Biblia, al pueblo del libro, al pueblo de Israel, como ovejas de matadero, que han sido por el transcurso de muchos años, especialmente en el tiempo llamado de la Iglesia. Estimados como ovejas de matadero,
esparcidos por todas las naciones. Ya lo dije al principio, en el año 70 empezó esa maldición y fueron considerados como ovejas de matadero, perseguidos, aborrecidos, maldecidos, muertos, martirizados. Está repleta la historia, las páginas de la historia de los sufrimientos de ese pueblo, así también como lo ha sido con los fieles en la iglesia del Señor. Porque no es la iglesia del Señor, la apóstata, la que aparece con las grandezas y llena de púrpura. No, esa es la falsa. La verdadera es la iglesia sufrida, la iglesia de las catacumbas, la iglesia de las cuevas, la iglesia despreciada, la que no aparece en las enciclopedias, en las historias, pero que ha estado siempre, ha sido también perseguida. Pero este pueblo, volviendo otra vez al pueblo de la Biblia, a Israel, encontramos con que ha sido considerado como ovejas de matadero. No ha terminado aquello en ellos, no ha terminado. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que llegó el tiempo en que la palabra del Señor se cumplió. Israel ya dejó de ser oveja de matadero. Y en el año 1948, después de haberse tomado la resolución en las Naciones Unidas, después de haber batallado Israel y pedido por 19 siglos y haber luchado aún mano abierta en una forma abierta durante los años de este siglo presente, el siglo XX, en una historia que está bastante difícil de escribirla o describirla en unos cuantos minutos, ¿qué es lo que sucedió? Tuvo de establecerse, después de la resolución tomada por las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947, unos cuantos meses después, el 15 de mayo de 1948, ante el mundo sorprendido, se bajó la bandera inglesa que estaba en el mandato inglés controlando la tierra llamada la Palestina, y se levantó en el asta la bandera azul y blanca con la estrella de David, la bandera de Israel, y se estableció en ese día el Estado de Israel, y el Cordero de la Expiación, el corderito víctima, dejó de ser el cordero y se transformó en una metamorfosis tremenda, nuevamente en el león de la tribu de Judá. Y las señales de esa operación las hemos visto cumplidas durante todos estos años que han pasado, porque Israel ha actuado ya no como el cordero que fue llevado al matadero en diferentes formas, terminando con la ocasión, con el acontecimiento más macabro de toda la historia humana, conocido como el Holocausto, donde 6 millones de seres humanos fueron llevados a la muerte sistemáticamente, como se hace con las reses en el rastro, por el único delito y pecado de ser miembros del pueblo que Dios escogió para convertirlo en el pueblo del libro santo que nos ha traído a nosotros los gentiles la salvación. Ese pueblo del que Dios le dijo a Moisés para identificarse con Faraón: así dirás a Faraón, Israel es mi hijo. Ese pueblo que Dios no ha desechado, miente el diablo y ha engañado multitudes, dije de cienes, miles y millones de profesantes cristianos, diciéndoles que Israel está abandonado, que Israel ya no está Dios con él, que Israel ya lo dejó Dios. Miente el diablo. Dios no ha dejado a su pueblo, no dice San Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, en ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo. Antes está en pie, y lo que está cumpliéndose en estos días es una vez más, la señal. Y más bien diré, la continuación del cumplimiento de las profecías finales de este último día de la semana profética de la creación espiritual de Dios, de la cual estamos viviendo en el último día, el 6º día, para terminar el 6º día y entrar en el milenio, que son otros 1000 años, que es el 7º día, en el día en que Dios reposa, en que reposa la tierra, en que Dios es el que va a gobernar sobre las naciones del mundo, y que también Israel, en la parte del Israel natural, será la nación número 1 en las naciones del mundo, y en donde también el pueblo escogido, redimido por el Señor, tendrá de gobernar sobre las naciones de la tierra, así como está escrito en el libro profético del Apocalipsis y también en las profecías del Antiguo Testamento. Pero estamos entonces viviendo en estos últimos segundos del último minuto, de la última hora del 6º día. Repito por tercera vez,
de la semana profética de la creación espiritual de Dios y el proceso del cumplimiento de las profecías del último tiempo no ha parado. No ha parado nunca, pero empezó a acelerarse en el reloj de Dios. Dije, cuando empezó el movimiento sionista a fines del siglo pasado y empezó a cobrar auge, y así empezó a mover, a impulsar a los judíos de Europa, a los ricos, para ayudar a los que eran pobres y a los que estaban dispuestos a venir a establecerse en la conocida Palestina entonces. Y así la historia de este siglo ha dado razón de un proceso tremendamente maravilloso, porque se ha cumplido ante nuestros ojos la palabra dicha por los profetas de Israel en muchas ocasiones y en muchas formas y en muchos tiempos anteriores, del regreso de la promesa de Dios de regresar a su pueblo a la tierra. Ahora ha regresado. Hemos visto proezas y milagros que se han operado en este pueblo. ¿Por qué? Porque es el mismo pueblo del cual leemos en el tiempo de Josué, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de David y de los reyes fieles de Dios en Israel, o fieles a Dios en Israel. Es el mismo Dios, es el mismo pueblo. Y los milagros han sido también terriblemente iguales en este tiempo. ¿Por qué? Porque el proceso ha venido. Y quiero mencionar, ¿verdad?, que lo último que conmovió al mundo ha sido la guerra de hace un año y un poquito más en la tierra del Éufrates, que he señalado es nada menos que en Irak. Y hablé en esos días y vuelvo a señalar otra vez, y voy a continuar en el programa subsiguiente hablando sobre esto, la tierra del río Éufrates, del cual se nos habla en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, en donde están atados 4 ángeles que fueron a su tiempo, en el día y la hora, desatados, los 4 ángeles que están en el gran río Éufrates, que es nada menos que en la tierra de Irak, el estado iraquí. Para el presente tiempo, la guerra del Golfo ya se llevó a cabo, los 4 ángeles han sido desatados, y el proceso de lo último, si alguien quiere creerlo, es verdad, y que hay quienes no quieran creerlo, a mí me tiene sin cuidado, porque entiendo que estoy consciente que lo que estoy hablando es de Dios, y entonces ese proceso está en pie. Se está haciendo algo que tiene muchos aspectos, muchas facetas, en que entre ellos está el proceso de las pláticas llamadas así, de paz, en las que no es otra cosa sino el propósito del mundo para estrangular a Israel. Y ya he dicho, para llevarlo a la horca en la forma figurativa que encontramos en el libro de Esther, en donde Amán hizo una horca para colgar a Mardoqueo, y así el mundo, tipificado por Amán, está haciendo ese cadalso, esa horca en la que espera poder colgar a Mardoqueo. Pero la historia da razón que no fue colgado Mardoqueo en la horca, sino que el que fue colgado en la horca fue precisamente el que la hizo. Y ahorita eso es lo que está pasando con las naciones del mundo, no nomás las naciones árabes que desean la destrucción de Israel, sino que el resto de las naciones del mundo, y aún la parte de Estados Unidos, está viendo con eso. El antisemitismo está aumentando en forma alarmante por todo el mundo, o sea, el espíritu de odio en contra del pueblo de la Biblia. Todo está en una forma continua, caminando en un proceso inexorable que no lo puede detener nadie, y todo dando razón de lo último, porque está llegando el tiempo en que explote lo que ya dije. Cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Pero quiero dejarles esto en la mente para seguir hablando después de ello. La clave de todo esto está en la ciudad de Jerusalén. Recordemos, en la ciudad de Jerusalén está la clave. Y les invito para que estemos pendientes de ello. Continuaré hablando y citando las escrituras que otra vez ya he mencionado. Jerusalén es la clave, y ahí tiene que llegar, y ha estado ahora acercándose después de las últimas elecciones en Israel. Tomen en cuenta esto y estén pendientes, mis hermanos, para lo que sigue. Dios os bendiga, es mi oración y mi deseo una vez más.